Hola a todos, ¿están listos para otro Deep Dive con nosotros? Listos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha intrigado a la humanidad por siglos, Así es. la percepción de la realidad. Exacto. Desde los filósofos griegos hasta las películas de ciencia ficción, siempre nos hemos preguntado, ¿qué es real? Es una pregunta fundamental. Y si todo lo que percibimos no es más que una ilusión. Interesante pregunta. Para esta profunda inmersión tenemos material fascinante, ¿Cómo que? desde el clásico argumento del sueño de Descartes, Ah, sí, la duda metódica. hasta ideas más contemporáneas como la neuromatrix del doctor Miguel Ángel Velázquez, Un concepto realmente innovador. e incluso la posibilidad de que vivamos en una simulación. Esa sí que es una idea radical. Empecemos por el principio. Descartes, en su búsqueda por un conocimiento irrefutable, se planteó una pregunta que nos ha perseguido desde entonces. ¿Poli? ¿Y si todo lo que experimentamos es solo un sueño? La famosa duda cartesiana. Sin un sueño podemos sentir, ver, oír cosas que no existen. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras percepciones en la vigilia son completamente fiables? Buena pregunta. Es como cuando despiertas de un sueño tan vívido Sí. que por un momento dudas de qué es real y qué no. Sí, exacto. ¿Cómo podemos aplicar esa duda a nuestra vida diaria? Bueno, Descartes nos invita a cuestionar la validez de nuestros sentidos. A no fiarnos de lo que vemos, oímos, tocamos. En cierto modo, sí. Eh. Si los sentidos nos pueden engañar en un sueño, Ya veo. ¿por qué no podrían hacerlo también en la vigilia? Entiendo. Es como si siempre hubiera una pequeña posibilidad de que estemos siendo engañados. Exactamente. ¿Y qué me dices de la neuromatrix? Ah, la neuromatrix. ¿Cómo encaja esa idea en todo esto? Es un concepto fascinante propuesto por el neurocientífico Dr. Miguel Ángel Velázquez. Ajá. Él plantea que nuestro cerebro no percibe la realidad directamente, Si no, sino que construye una representación virtual del mundo, una representación. a partir de la información que recibe a través de los sentidos. O sea que lo que vemos, oímos y tocamos no es la realidad en sí misma, No. sino una especie de película creada por nuestro cerebro. Exactamente. Piensa en la percepción del color, por ejemplo. Ay, Los objetos no tienen color. no. Lo que percibimos como color es la interpretación que hace nuestro cerebro ¿Interpretación de qué? de las ondas de luz que reflejan. Entonces, podríamos decir que cada uno de nosotros vive en su propia realidad construida por su cerebro. En cierto modo, sí. Y eso nos lleva a otro tema interesante. La posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación. Eso sí que es una idea radical. ¿Hay alguna evidencia que respalde esa teoría? Bueno, la teoría de la simulación se basa en la idea de que si una civilización alcanzara un nivel tecnológico lo suficientemente avanzado, Sí. podría crear simulaciones indistinguibles de la realidad. Espera, ¿estás diciendo que podríamos ser como personajes de un videojuego súper realistas sin saberlo? Esa es la premisa. Y si lo piensas, hay ciertos aspectos de nuestra realidad que podrían interpretarse como fallos en la Matrix. Fallos en la Matrix. Como el efecto Mandela, donde un gran número de personas comparte un recuerdo erróneo de un evento. Claro, el efecto Mandela. Recuerdo haber leído sobre eso. Es como si de alguna manera nuestra realidad colectiva se hubiera reescrito en algún momento. Exacto. Pero ¿cómo podríamos saber si realmente estamos en una simulación? Esa es la gran pregunta. Y no hay una respuesta definitiva. Algunos argumentan que si encontráramos patrones o anomalías en las leyes físicas del universo, eso podría ser una pista. Es una idea intrigante, sin duda. Me pregunto si Descartes habría imaginado que su duda sobre la realidad nos llevaría a considerar la posibilidad de vivir en una simulación. Es fascinante cómo las ideas de un filósofo del siglo XVII siguen resonando en el siglo XXI, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de realidades alternativas, ¿qué me dices del tiempo? Siempre lo hemos concebido como algo lineal, que fluye del pasado al futuro de manera irreversible. Pero ¿qué pasaría si eso también fuera una ilusión? Esa es una pregunta que ha intrigado a físicos y filósofos por igual. Algunos proponen que el tiempo podría ser una dimensión más similar al espacio Similar al espacio. y que podríamos movernos a través de él en diferentes direcciones. O sea que el pasado, presente y futuro podrían existir simultáneamente. Eso sí que desafía nuestra noción del tiempo. Cierto. Mm. Y esto nos lleva a especulaciones sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, aunque eso nos adentra en terrenos aún más complejos. Wow, esto sí que es un auténtico viaje a través de los límites de la realidad. Hemos explorado desde la duda cartesiana hasta la posibilidad de una simulación, pasando por la neuromatrix y la naturaleza del tiempo. Y aún nos queda mucho por explorar. En la primera parte hablamos un poco del efecto Mandela, ¿recuerdas? Sí, me quedé pensando en eso. Para quienes nos escuchan y no están familiarizados. Claro.
¿Podrías explicar brevemente qué es? El efecto Mandela se refiere a cuando un grupo de personas recuerda algo Ajá, que en realidad nunca sucedió. exactamente. Comparten un recuerdo vívido de un evento, Sí, sí. un detalle que según la evidencia nunca ocurrió. Como si la historia se hubiera reescrito. Es una buena forma de verlo. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Lo sé, pero hay ejemplos concretos. Ocupa. Uno de los más famosos es el de la frase de los dibujos animados de Looney Tunes. Ah, sí. Mucha gente recuerda que la frase era Looney Tunes con B al final. Es verdad. Yo también lo recuerdo así. Pero la ortografía correcta siempre ha sido Looney Tunes, sin las Mays. Increíble cómo la mente nos puede engañar. Es fascinante, ¿no? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Hay varias teorías. Un ejemplo. Algunas apuntan a errores en la memoria Ya veo. o a la influencia de los medios de comunicación, la sugestión. Tiene sentido. Otras, más especulativas, Ajá. sugieren la posibilidad de realidades alternativas Realidades alternativas. o universos paralelos que se cruzan con el nuestro. La idea de universos paralelos siempre me ha fascinado. A mí también. ¿Puedes contarme más sobre esa teoría? Claro. La teoría de los universos paralelos, también conocida como la interpretación de los muchos mundos, sugiere que cada vez que se toma una decisión o se produce un evento cuántico, la realidad se divide en dos ramas. Espera, ¿estás diciendo que cada decisión crea un nuevo universo? Exacto. Se crean dos universos paralelos, ¡Wow! donde cada posibilidad se realiza. O sea que podría haber infinitas versiones de nosotros mismos viviendo vidas diferentes en otros universos. Esa es la idea central. Es alucinante. Y algunos argumentan que el efecto Mandela podría ser evidencia de que estos universos paralelos interactúan de alguna manera. Interactúa. Causan que fragmentos de memoria o información se filtren de un universo a otro. Interesante. ¿Hay alguna forma de comprobar si realmente existen estos universos paralelos? Es difícil de probar, pero la física cuántica nos ofrece algunas pistas. No, ¿cuáles? Por ejemplo, el experimento de la doble rendija ¿Qué es eso? muestra que las partículas subatómicas pueden comportarse como ondas y como partículas al mismo tiempo, Al mismo tiempo. lo que sugiere la existencia de múltiples realidades superpuestas. Increíble. Si la realidad es tan compleja, ¿cómo podemos estar seguros de lo que es real? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos confiar en nuestros propios recuerdos? El efecto Mandela nos recuerda que nuestra percepción de la realidad es frágil Frágil. y malable. No podemos tomar nuestros recuerdos como verdades absolutas. Ahora- Están sujetos a errores, distorsiones e incluso a la influencia de factores externos. Entonces, deberíamos dudar de todo lo que creemos saber. No necesariamente. La duda es importante para el pensamiento crítico, Cierto. pero no debemos caer en un escepticismo extremo. Lo importante es ser conscientes de las limitaciones de nuestra percepción Entiendo. y mantener una mente abierta a nuevas posibilidades. Me parece un buen consejo. Si nuestros recuerdos pueden ser tan poco fiables, Sí. ¿qué herramientas tenemos para comprender la realidad? La ciencia, la filosofía, la observación crítica, el diálogo con otros son herramientas valiosas para construir una comprensión más completa del mundo que nos rodea. ¿Y qué me dices de la tecnología? ¿Cómo está influyendo en nuestra percepción de la realidad? La tecnología juega un papel cada vez más importante en cómo percibimos el mundo. Sin duda. Desde las redes sociales que filtran la información hasta la realidad virtual que nos permite experimentar mundos simulados. Claro. La tecnología está redefiniendo los límites de lo real. Y de lo virtual. Exacto. A veces es difícil distinguir entre lo que es real y lo que es una representación digital. Es cierto. ¿Crees que la tecnología nos está llevando a una era donde la realidad virtual será indistinguible de la realidad física? Es una posibilidad. De hecho, algunos argumentan que la tecnología podría permitirnos crear simulaciones tan sofisticadas Están sofisticadas. que no podríamos diferenciarlas de la realidad base. Eso nos llevaría de vuelta a la teoría de la simulación, ¿verdad? Exactamente. Sería un ciclo fascinante. La tecnología imitando la realidad y luego la realidad imitando a la tecnología. En ese punto, la pregunta de si vivimos en una simulación sería irrelevante. Totalmente. La distinción entre lo real y lo simulado se habría difuminado. Por completo. Es una idea que da mucho que pensar. Sin duda. Me pregunto cómo afectaría eso a nuestra percepción del tiempo, la identidad, el propósito de la vida. Son preguntas complejas ¿Sí? que seguirán siendo objeto de debate en los años venideros. Seguro.
Y a medida que la tecnología avanza, es probable que surjan nuevas preguntas Y nuevos desafíos. que pondrán a prueba nuestra comprensión de la realidad. Es un futuro emocionante y a la vez un poco inquietante. Lo sé. Hablando de la neuromatrix, Sí. si nuestro cerebro construye una representación del mundo a partir de los sentidos, Ajá. eso significa que cada uno de nosotros vive en su propia realidad. Buena pregunta. Cada cerebro es único, Claro. con sus propias experiencias, recuerdos, predisposiciones. Esto influye en cómo interpretamos la información sensorial Ya veo. y construimos nuestra propia versión de la realidad. Entonces, podríamos decir que no hay una única realidad objetiva, Podríamos decirlo. sino múltiples realidades subjetivas. La realidad que experimentamos es una construcción mental, una interpretación del mundo, Ya. que es única para cada individuo. Eso explicaría por qué a veces las personas perciben un mismo evento de maneras tan diferentes. Exactamente. Nuestras percepciones están filtradas por nuestras creencias, emociones, experiencias previas. Claro. Lo que para una persona puede ser una amenaza, Sí. para otra puede ser una oportunidad. Es como si cada uno de nosotros tuviera su propia película mental. Es una buena analogía. Cada uno con su propio director, guionista, editor. Y aunque las películas individuales pueden variar, a todos compartimos un marco de referencia común Un marco de referencia. que nos permite interactuar y comunicarnos. Ese marco de referencia sería el lenguaje, la cultura, las experiencias compartidas. Exacto. Es lo que nos permite construir una realidad consensuada. Ya. Un espacio donde podemos entendernos a pesar de nuestras diferencias perceptivas. Pero si cada uno vive en su propia película mental, Sí, ¿cómo podemos saber qué es real? esa es la gran pregunta. Volvemos a la duda cartesiana. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos siendo engañados por nuestros propios sentidos? Exacto. Y a eso le sumamos la posibilidad de realidades simuladas, Y universos paralelos, el efecto Mandela. Es abrumador. lo importante es no caer en un escepticismo extremo. Claro. La duda es una herramienta valiosa para el pensamiento crítico. Cierto. Pero también debemos tener en cuenta que nuestros sentidos, aunque imperfectos, Sí. nos permiten interactuar con el mundo Ya veo. y construir una comprensión de la realidad. Entonces, ¿cuál sería la clave para navegar por este laberinto de percepciones y realidades? Creo que la clave está en cultivar una mente abierta y crítica. Abierta y crítica. Cuestionar nuestras propias creencias, buscar diferentes perspectivas, estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la vivencia lo amerite. Y no olvidar que, a pesar de todas las complejidades Sí. y misterios, la realidad es un lugar fascinante. Lleno de posibilidades. Exactamente. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro viaje. Un viaje por los laberintos de la realidad. Hemos explorado desde la duda cartesiana, Hasta la posibilidad de universos paralelos. pasando por la neuromatrix, el efecto Mandela. Ha sido un recorrido intenso. Sin duda, Espero que les haya dejado con más preguntas que respuestas. seguro que sí. Porque en última instancia, la búsqueda de la verdad es un viaje personal. Que cada uno debe emprender. Exacto. Si este deep dive les ha inspirado a cuestionar sus propias percepciones, A explorar nuevas ideas. a buscar su propia verdad. Entonces hemos cumplido nuestro objetivo, Totalmente. Recuerden, la realidad es un enigma fascinante que siempre estará abierto a la interpretación. y a la exploración. Así que sigan cuestionando, sigan buscando. Te siga maravillándose con el misterio de la existencia. Hasta la próxima.